Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Les cuento que cuando salió Trump elegido como presidente, lo primero que me pasó por la mente fue, ahora viene un tiempo de paz y seguro que se atrasa el rapto. Pero después, escuchando a los expertos en profecías, vi que es al contrario, las cosas se están acelerando. Y es por eso que hacemos este programa hoy con Donald Olmos del Ministerio en Defensa de la Fe, para poner todo en contexto, para ver así cuán cerca estamos de la venida de Jesús. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido una vez más. Estoy súper entusiasmada con este programa porque están sucediendo muchas cosas y éramos varios aquí que decíamos, wow, ¿será que el Señor se va a tardar ahora con este tiempo de paz? Pero no es así. ¿Qué te parece? Hola Graciela, y es una verdadera bendición poder estar de regreso en tu programa. Y ciertamente estamos viviendo en tiempos muy emocionantes, tiempos donde podemos ver que las profecías bíblicas se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y como había mencionado en un programa anterior, tal como dice al inicio del programa que prepara todas las semanas Hal Lindsey, las profecías de ayer son los titulares de hoy, como vamos a poder ver en este programa. Y quiero animar a las personas que están viendo u oyendo este programa, que si no tuvieron la oportunidad de escuchar la serie, que estuvo muy buena, creo que tanto tú como yo aprendimos mucho con las revelaciones o con las percepciones que el Dr. Reagan dio, que miren la serie Las 9 Guerras de los Tiempos del Fin. Ahí pueden ir a mi sitio web y está organizado por capítulos. Y fue un proyecto bastante largo, nos tomó un poco de tiempo, o más bien mucho tiempo, pero creo, Graciela, que el esfuerzo valió la pena y todo el tiempo que invertimos. Así que ahí está disponible para que las personas lo aprovechen, y queremos aprovechar al máximo también el tiempo que vamos a tener para este programa, donde por fin nos pudimos encontrar, Graciela. Casi no podemos grabar, pero bueno, el Señor intervino. Bueno, me dijiste que tenías unas noticias de último momento antes de que empecemos de lo que está sucediendo en Israel. Sí, tristemente esta noticia la comparte el sitio Stand With Us en español en Facebook. Y es lamentable de que una persona llamada Safaa Awad, madre de 4 y de 50 años de edad, murió en un ataque que lanzó el grupo terrorista Hezbollah, que ya sabemos que está operando desde el Líbano contra un lugar llamado Shefaram, y es un pueblo árabe del norte de Israel. Y en este ataque también 10 personas resultaron heridas. Entonces, aunque las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo una campaña fuerte en contra de este grupo terrorista, todavía no han logrado impedir que sigan lanzando cohetes que son apuntados contra todos los civiles de Israel. Entonces, es lamentable, ¿verdad? 4 hijos de esta señora van a quedar en la orfandad. Y en ese mismo reporte de Jerusalem Post informa también de que tanto Líbano como el grupo terrorista Hezbollah están de acuerdo en aceptar una propuesta planteada por Estados Unidos para un cese al fuego con Israel. No tenemos más noticias, así que no vamos a comentar esto por el momento, pero esto fue algo que un alto oficial libanés le informó a Reuters justamente el día de hoy. Así que quería dar esa noticia de última hora. Está bien, sí, por aquí, por estos lados, de repente Biden, el presidente, decide permitirle a Ucrania a usar armas de larga distancia que pueden penetrar a muchas millas de distancia en Rusia. Y ya Putin le había advertido a Biden que si él permitía eso,
porque Ucrania no tiene ese tipo de armas. Entonces Putin se iba a ver en la obligación, en cierta forma, de atacar a Estados Unidos. Así que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial en la forma en que nosotros la conocemos, porque yo sinceramente creo que la Tercera Guerra Mundial ya empezó desde el 2020, pero otro tipo de guerra, porque han muerto millones y millones de personas de otra forma, pero ese es otro tema. El primer tema que me gustaría que toquemos es el tema del templo. Sabemos que Israel tuvo 2 templos, el templo de Salomón, que se puede ver en los libros de Reyes y Crónicas, que fue destruido en el año 586 a.C., y el templo de Zorobabel, lo podemos ver en Esdras del 1 al 6, que fue destruido en el 70 después de Cristo. Y ahora se está esperando que se construya el tercer templo, que es el templo del Anticristo, que lo podemos ver en Daniel, en Mateo y en Segunda de Tesalonicenses y Apocalipsis. Los versículos están en la pantalla. Ese templo todavía no ha sido construido y después vendrá el templo del milenio, que lo describe Ezequiel 40 al 48. Entonces, por la cuestión de que Trump fue elegido presidente, vuelve la esperanza para los israelíes de que el templo va a ser construido. Sí, excelente. Y quería preguntarte que si tienes listo a la mano el pasaje de Daniel capítulo 9, Sí. Y desde el versículo 24 al 27, que si lo puedes leer para que podamos tener allí un trasfondo bíblico para que así nuestra audiencia luego pueda también ir siguiendo el análisis que vamos a ir haciendo con respecto a los titulares que vamos a ir analizando. Ajá. Daniel 9, del 24 al 27, Nueva Biblia de las Américas dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Gracias. Créanme que a analizar tan solo esos pocos versículos que ha leído Graciela, bien podríamos tomarnos una serie de varios días para hacer un análisis exhaustivo, pero solo basta que les diga que aquí está registrada una de las profecías más importantes de toda la Biblia, que se conoce también como la profecía de las 70 semanas de años. Me gusta lo que dice el doctor Andy Woods, que es el actual presidente del Seminario Teológico Schaffer. Dice que cuando estamos viendo eventos relacionados con Israel en el reloj profético, es como que estemos viendo la aguja que marca la hora. Cuando estamos viendo eventos relacionados con la ciudad de Jerusalén, es como que estuviésemos viendo la aguja que marca los minutos. Y cuando ya empezamos a ver noticias que hablan acerca del tercer templo, es como que si estuviésemos hablando de la aguja que marca los segundos, como vamos a ver ya en unos minutos cuando comencemos a analizar algunos titulares con Graciela. Así que ahora vamos a enfocarnos, imagínense, como decía al inicio, estamos viviendo en tiempo prestado, en tiempo que si usáramos términos del fútbol soccer, diríamos estamos viviendo en un tiempo de compensación. Pero algo que si ustedes leen detenidamente y analizan estos pocos versículos que acaba de leer Graciela, no van a encontrar aquí nada que tenga que ver con el establecimiento de un Estado palestino,
muchos analistas, yo les llamo expertos en hacer exégesis de periódico o expositores sensacionalistas, aquí miran ellos la creación de que este pacto que va a ser el anticristo con Israel y muchos tiene que ver con la creación de un Estado palestino, pero esto no podría estar más alejado de la realidad. Y vamos a dejar ahí en la descripción de este video un enlace a un artículo que escribe Bill Salus que se llama El verdadero contenido del pacto falso, para que aquellos que estén interesados vayan a profundizar. Pero lo que pueden ver aquí en estos 3-4 versículos es que el enfoque de esta profecía tiene que ver con un templo. Justamente es un templo que está en el futuro, es un templo que no existe en este momento, es un templo físico, un templo literal y real. Y vamos a ver entonces qué es lo que está marcando esta aguja secundera con respecto a este aspecto escatológico de la nación de Israel. Ahora en las noticias se ven muchos artículos relacionados con el templo. Uno de ellos es el artículo que sacó Israel 365 News, Israel 365 News, y dice: el Midrash insinúa que Trump devolverá la gloria al mundo occidental al construir el tercer templo. Dice: el rabino Joseph Berger reveló algunos aspectos sorprendentes de la victoria de Donald Trump en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, sobre todo su posible papel en la construcción del tercer templo. Como descendiente espiritual de Roma, la nación que destruyó el segundo templo, Trump tiene el potencial de hacer un tikkun, arreglar el pecado de Roma y devolver la gloria a la sociedad occidental. La elección de Trump es un elemento necesario de redención y una señal del Mesías, que es inminente, dijo el rabino Berger. Es por eso que Donald Trump, en gematria, o sea, en la numerología hebrea, es igual a 424, que es lo mismo que el Mesías, Ben David, o sea, el Mesías de la casa de David, señaló el rabino Berger. Esto ciertamente no significa que él sea el Mesías, pero indica que él jugará un papel en la preparación del camino para la llegada del Mesías. Está claro que tiene esta inclinación. Esto es importante porque en la época de la presidencia de Biden no se ha hablado de un templo, o sea, ellos quieren hacer el templo, pero es como que, por supuesto, la administración Biden está en contra de Israel, entonces no veían cómo lo iban a hacer. Pero ahora con Trump, acuérdense que Trump en la presidencia anterior declaró a Jerusalén como la capital eterna de Israel. Y entonces ellos desde esa época que están esperando que Trump se decida a ayudarlos para construir el templo. Entonces ahora al salir como presidente, ese deseo se le puede hacer realidad. Y eso implica que entonces nosotros nos iríamos antes. Bueno, debemos mantener en mente de que el arrebatamiento es un evento inminente. El Señor podría regresar por su iglesia antes de que nosotros terminemos de grabar este programa, y eso es algo que como iglesia del Señor debemos estar siempre, mantenerlo en mente. Y coincido plenamente con lo que estabas diciendo, porque con la administración anterior, y debo reconocer que me sorprendió la victoria electoral de Donald Trump. Yo creo que en algunas conversaciones que tuvimos, Graciela, en meses anteriores, yo te decía que yo creía que no iban a permitir que alguien que es antiglobalista asumiera nuevamente la presidencia, porque recordemos que ellos tienen como guía, tienen como una brújula lo que es la Agenda 2030, y es una agenda globalista, una agenda que está enfocada en el establecimiento de un nuevo orden mundial, un gobierno único, y es más que evidente que un personaje controversial, debemos reconocerlo, como Donald Trump, es alguien que va a retrasar en cierta medida esa agenda, y eso lo podemos ver de alguna manera con algunos de los nombramientos que está haciendo. Vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero coincido contigo de que las noticias relacionadas con el tercer templo eran escasas, que una por allá, otra por aquí, que una de las más relevantes en los últimos meses fue el tema de las 5 vacas color rojo que llevaron hace unos meses a Israel, pero eran escasas, y ahora podemos ver, imagínate, todavía no ha asumido la presidencia, ya podemos ver una aceleración
en el aspecto escatológico, y por supuesto que este tema del tercer templo es de importancia trascendental, escatológicamente hablando. Quiero aclarar que Trump ganó, pero los oponentes, para no mencionar nombres, hicieron trampa. Mostraron videos donde, creo que fue en Kentucky, que la persona estaba votando y apretaba para votar por Trump y no se prendía, no se marcaba, se le marcaba automáticamente Kamala Harris. Entonces en Pensilvania, en Filadelfia, después de que terminaron las elecciones, cerraron el lugar, pero un grupo de voluntarios con abogados se quedaron y a las tantas de la noche aparecieron camiones con miles de votos. O sea que estaban pensando hacer trampa. En otros lados mostraron cómo la curva iba subiendo en forma gradual y la de Trump iba subiendo más exponencialmente que la de Biden, pero en un momento en la de Biden se ve vertical y después se ve que va paralela a la de Trump. O sea que en esa parte vertical, de la raya vertical, es que hicieron trampa, pero la gente salió a votar y no sé si fue el Partido Republicano o los distintos grupos en distintos estados se prepararon para evitar que haya un fraude tremendo. Y al final resultó que el 80 y algo % del país votó rojo y creo que fue el 15, 16, algo así, votó azul. O sea que arrasó con todo. Eso muestra que la gente está cansada de lo que hemos vivido en estos 4 años. Sí, ha sido los que estamos fuera de Estados Unidos realmente hemos visto cómo de forma acelerada Estados Unidos se convertía en el hazmerreír del mundo, lamentablemente, una nación que ha sido una ciudad brillante en una colina, un símbolo de derechos humanos, libertad, libre mercado y todos esos derechos que son otorgados inherentemente por Dios. Y leí también de que estos lugares donde finalmente había quedado como ganadora esta señora, eran lugares donde habían sido muy liberales con el tema de pedir identificaciones a la hora de votar. Hubo esa relación con esos estados de donde ella ganó. Exacto, sí, tal cual. Ok, voy a seguir leyendo el artículo entonces. Dice, esta conexión fue tan evidente, está hablando el rabino Joseph Berger. Esta conexión fue tan evidente en la conexión de Trump con Jerusalén que en el 2018 el Sanedrín acuñó una moneda con el perfil de Trump, superpuesto a la imagen del rey persa Ciro, quien facilitó la construcción del segundo templo de Jerusalén, que puso fin al exilio babilónico en el año 538 a.C. Ciro no era judío. La conexión de Ciro con el Mesías se encuentra en el libro de Isaías. El rey persa es el único líder no judío al que se hace referencia en la Biblia como Mesías, literalmente. La palabra ungido en hebreo es Moshiach, que significa Mesías. Voy a leer Isaías 45:1, que es donde habla de Ciro. Dice así: Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones, y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Recuerdo esa noticia cuando el Sanedrín, ellos acuñaron esa moneda y aparecía justamente la figura del rostro de Trump encima de la del rey Ciro. Quiero leer rápidamente algunos breves extractos de un artículo que aparece en el sitio reconocido de apologética cristiana, God Questions en español, y el artículo titulado ¿Quién fue Ciro en la Biblia? Dice lo siguiente. Ciro es un rey que se menciona más de 30 veces en la Biblia y se identifica como Ciro el Grande, que reinó sobre Persia entre el año 539 y el 530 antes de Cristo. Este rey pagano es importante para la historia judía porque bajo su mandato se permitió que los judíos regresaran por primera vez a Israel después de 70 años de cautiverio. En una de las profecías más sorprendentes de la Biblia, el Señor reveló a Isaías el decreto de Ciro para liberar a los judíos. 150 años antes de que Ciro viviera, el profeta lo llama por su nombre y da detalles de la bondad de Ciro hacia los judíos. Y quiero leer aquí, es ya lo que acabas de leer, el versículo 1 de Isaías 45.
evidenciando su soberanía sobre todas las naciones. Dios dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Esto está registrado en Isaías 44:28. El decreto de Ciro liberando al pueblo judío en cumplimiento de la profecía está registrado en 2 de Crónicas 36, versículos 22 y 23. No lo voy a leer por el tiempo. Otros libros del Antiguo Testamento que mencionan a Ciro son Esdras y Daniel. El rey Ciro ayudó activamente a los judíos a reconstruir el templo de Jerusalén bajo Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Algunos comentaristas indican que el decreto de Ciro de reconstruir Jerusalén fue el inicio oficial del judaísmo. Y lo último que me pareció muy interesante, el artículo sigue, pero por el tiempo solamente quiero leer algo más, dice lo siguiente. El historiador Josefo dice que Ciro fue informado de las profecías bíblicas escritas sobre él. Esto lo dice en Antigüedades de los Judíos, XL.1.2, y la persona que le habría mostrado los rollos a Ciro era Daniel, un alto funcionario de Persia, y esto está en Daniel 6:28. Increíble cómo, con respecto al templo, de repente es como que entró en escena otra vez, y yo creo que con la presidencia de Trump algo va a suceder con respecto a la construcción. Estoy casi segura de que él va a apoyar eso. Más que él eligió a Michael Huckabee, que fue gobernador de Arkansas, y él es bien amigable con Israel, o sea, él ama a Israel. Entonces esa es una conexión súper importante. Primero porque puede influenciar para ayudar a la construcción del templo, y segundo por las promesas que nos da Dios en Génesis, ¿no? Donde dice que bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Desde ahora, desde la presidencia de Trump, Estados Unidos va a bendecir a Israel grandemente, y esperamos entonces las bendiciones del Señor para con Estados Unidos, ¿no? Mira, vemos cómo se cumple la palabra, porque vos mencionabas que somos el hazme reír de todo el mundo. Aquí nosotros decimos que ya nos estábamos convirtiendo en Sodoma y Gomorra 2.0, porque ya es como que sobrepasamos lo que Sodoma y Gomorra habían hecho. Y una de las cosas que hablábamos es que si bien Estados Unidos se merece juicio, ¿qué pasó cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra? Abraham intercedió y dijo, Señor, pero si hubiera 50 justos, y si hubiera 40, y bueno, lo fue bajando hasta, y si hubiera 10, entonces lo que decíamos era, acá hay más de 50 justos, acá hay un remanente que se ha levantado a orar y ha intercedido. Y el Señor respondió, como le respondió a Abraham. Es más, en el día de las elecciones, después de que recibieron la noticia que Trump había ganado, estaban transmitiendo desde Mar-a-Lago, y un grupo de personas que estaban ahí en ese lugar, no sé en qué área estaban, pero se veía un área grande, se pusieron a cantar el himno Cuán grande es Él. Ahí, imagínate. No estamos hablando de un grupo que estaba en una iglesia, estamos hablando del mismo grupo que estaba ahí en Mar-a-Lago, toda gente importante en el ambiente de la política, ¿no? Todos dándole gloria al Señor. Sí, haber sido un ambiente realmente muy impresionante haber estado ahí. Y con respecto a lo que dijiste de Mike Huckabee, en un artículo que escribe Joel Rosenberg y es su amigo, él dice que al recibir él el nombramiento de embajador en Israel, Trump está destacando la enorme influencia de 60 millones de evangélicos pro Israel. Creo que son un poco más, como tú dices, de los 10 justos. Ajá, de los 10 justos. Sí, y Joel Rosenberg pues lo describe a Mike como un estimado amigo, un devoto seguidor evangélico de Jesucristo y una de las voces pro Israel más influyentes del mundo cristiano. Y algo que dice aquí también Rosenberg, que su nombramiento envía un poderoso mensaje sobre la intención de Trump de estar sólida e inquebrantablemente con Israel y de rechazar las fallidas políticas en Oriente Medio de los presidentes Barack Obama y Joe Biden, de las que Huckabee había sido un agudo crítico, y su nombramiento es también una señal inequívoca de la seriedad con la que Trump considera la enorme influencia de las decenas de millones de cristianos evangélicos de Estados Unidos que aman a Israel y al pueblo judío. Esas son muy buenas noticias, así que bueno, vemos como el tema del templo está caliente, como decimos, y es algo que nos está llevando aceleradamente, ¿no? Es una de las piezas que nos está llevando
aceleradamente a la época de la tribulación. Hablemos ahora del mundo en contra de Israel, que es otra área muy importante porque la palabra dice que todo el mundo se va a poner en contra de Israel. Uno de los pasajes, me gustaría leerlo, Zacarías 12:3, dice: y sucederá en aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Después está Zacarías 14:2-3, que vos me mencionaste que es de una época distinta, de otra cosa. Dice: porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Y después Daniel 7:21 y 25 dice: mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Estas 3 áreas, estos 3 pasajes, son de tiempos distintos, ¿verdad? Pero todos apuntan a que de aquí para allá la oposición hacia Israel va a ir incrementando, y el culminar de todo esto va a ser en la época de la tribulación. Así es, y recordemos que ya estuvimos hablando acerca del odio satánicamente inspirado que va a sentir el anticristo contra los judíos en los programas que grabamos sobre las 9 guerras, y animo una vez más a la audiencia que vayan y busquen esos programas, la guerra del anticristo en el Medio Oriente y la guerra de exterminio que él va a intentar llevar a cabo para tratar de impedir la segunda venida de Cristo. Uh-huh. También los quiero animar que en el sitio web vayan y descarguen completamente gratis el libro que escribió el doctor David Reagan, fundador del Ministerio Cordero y León, que se llama Israel en la Profecía, pasado, presente y futuro. Hay un capítulo muy bueno donde él revela de cómo la ola de antisemitismo que golpeó a Europa ya por los años 1800, inicio de 1900 también, eso produjo el llamado en un hombre visionario, el padre del sionismo moderno, como es Theodor Herzl, y con la ola de antisemitismo que hubo en Francia para esa época, y él escribió un folleto llamado El Estado Judío, donde él estaba animando a la migración hacia Eretz Israel, hacia lo que en ese momento se conocía como Palestina. Y justamente eso es lo que podemos ver en este tiempo, de que tanto en Estados Unidos no está libre de este antisemitismo. Hace unos meses atrás estábamos viendo cómo en los campos de algunas universidades estaban estallando disturbios a favor de grupos terroristas como Hamas, y personas ahí que no tenían ni la más mínima idea de lo que estaban apoyando, proferían insultos, violencia contra Israel. Incluso algunos estudiantes judíos fueron golpeados en algunas de estas universidades o se les impedía el acceso. Y como bien lo dijiste y como acabas de leerlo en la palabra del Señor, esta ola de antisemitismo que es inspirado por Satanás mismo. Él odia apasionadamente a los judíos, odia también a los cristianos, y él va a estar influenciando a gobernantes, a líderes dentro de la academia, dentro de los medios de comunicación, para que los judíos sean odiados. Y lo que podemos esperar en el corto plazo, quizás incluso, es que ya luego de que veamos a un Israel que va a salir triunfante de estas guerras regionales que está llevando a cabo, recordemos que está en una guerra contra 7 frentes simultáneos, el único lugar seguro que van a tener los judíos de la diáspora es Eretz Israel, la tierra de Israel, y más ahora con alguien como Donald Trump como presidente de Estados Unidos. El antisemitismo ahora se está organizando de otra manera. Hay un artículo que salió con respecto a lo que sucedió en Ámsterdam y dice: un ex maestro de UNRWA, que es el Relief and Works Agency for Palestine Refugees, el organismo de obras públicas, me imagino que se traduce, y socorro para los refugiados de Palestina. Un ex maestro de esa organización ayudó a organizar el violento disturbio en Ámsterdam. Dice el artículo: según los informes, uno de los principales organizadores de la protesta es PGNL, un miembro destacado de la extensa red afiliada de Hamas en los Países Bajos.
liderada por un autodenominado ex profesor de la UNRWA. El violento ataque antisemita organizado que tuvo lugar en Ámsterdam el jueves por la noche conmocionó a muchos en el continente europeo y más allá. Ahora, varios días después, comenzó a fluir más y más información sobre los eventos y los organizadores, con hallazgos que apuntaban a un PGNL, un grupo afiliado a Hamás activo en los Países Bajos, como uno de los principales organizadores de las protestas anti-israelíes en el país. El hecho de que este intento del pogromo haya sido organizado por otro autodenominado ex empleado de la UNRWA, que fue financiado por los contribuyentes europeos, es una prueba más, si se necesitaba una después de los ataques del 7 de octubre, de que hay algo profundamente podrido en la cultura corporativa de la UNRWA. Israel ya le tiene prohibido, echaron a la UNRWA de Israel. Parece que esta organización sale de las Naciones Unidas. ¿Escuchaste vos esta noticia? Sí, y esta es la organización que trabaja con los supuestos refugiados palestinos. Recibe millones de dólares cada año con dinero de los contribuyentes de Estados Unidos y de Europa. Y recordemos también que cuando los soldados del ejército de Israel logran acabar con Sinwar, un alto líder del grupo terrorista Hamás, encontraron documentos que uno de sus guardaespaldas, no recuerdo si eran uno o dos, pero tenían documentos de esta organización. Y entonces podemos ver de que muchos de los terroristas de este grupo forman parte de esta organización, que es una organización parásito y que fue creada justamente para alimentar la guerra contra Israel en el ámbito de la diplomacia. Este tipo de organización pienso que se van a ir multiplicando porque, de acuerdo a lo que decían, esta gente salía de un partido de fútbol a volver a sus hoteles, ¿no? Porque muchos viajaron para ver el partido porque Israel jugaba. Y estaban organizados, pero tremendamente, en los ómnibus, en los taxis. Eso fue una organización en gran escala, no fue que a un loco se le ocurrió atacar. Y creo que este tipo de organización así va a empezar a multiplicarse. Estaba leyendo en Israel en español que un tal Ayelet Samerano, madre de Jonathan, secuestrado por un empleado de la UNRWA el 7 de octubre, en un mensaje contundente al director de la UNRWA, le dijo: «Señor Lazzarini, ¿cómo puede dormir por la noche? ¿Recaudas fondos de países con buenas intenciones, sabiendo que ese dinero alimenta al terrorismo?» Porque de la gente, la gente paga los impuestos y de ahí alimentan al terrorismo. ¿Qué te parece? Sí, así es, y está bueno que eso se lo hayan dicho. Y quiero agregar dos datos con respecto a esto que estamos hablando de esta organización. La situación que se dio ahí en esta ciudad causó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enviara el día viernes 8 de noviembre 2 aviones de rescate a Países Bajos. Y esto, lo que estaban atrapados allí eran los aficionados del Maccabi de Tel Aviv. Entonces imagínense, llegamos a un tiempo donde era justamente el tiempo de los pogromos en Europa y justamente Netanyahu pues tuvo que enviar a estos dos aviones. Y el otro dato que quiero dar también es, recordemos que en su primer periodo como presidente, Donald Trump había suspendido la financiación a esta organización y quien la renovó fue justamente Joe Biden. Y es muy probable de que, además de la medida que ya ha tomado Israel de no permitir que vuelvan a entrar, y la aplaudo, es muy probable, y eso espero, de que Donald Trump, que va a asumir en enero, va a suspender una vez más todo el financiamiento que tenga que ver con entidades que están relacionadas muy de cerca con lo que es el terrorismo de los mal llamados palestinos. Y es increíble cómo la palabra del Señor se va cumpliendo, ¿no? Cómo, a pesar de que Donald Trump apoya a Israel y desde este lado del mundo se lo va a apoyar a Israel, cómo el mundo se está volviendo contra Israel. Eso es triste, pero tiene que suceder. Ahora quisiera rápidamente analizar una noticia de última hora que fue publicada por Arush Sheva, Israel National News,
El titular dice: Danon a las Naciones Unidas, un cese al fuego sin el regreso de los secuestrados es abandonarlos en el infierno. Y bueno, esto tiene que ver con lo que es el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, y él denunció la redacción de una resolución para un cese al fuego en Gaza el día de hoy en una reunión que hubo del Consejo de Seguridad. Entonces lo que él dijo, y le preguntaba más temprano a Graciela cuántos secuestrados quedaban todavía, y él dijo esto: Danon, cualquier resolución que no condicione el cese al fuego en la liberación de los secuestrados significa abandonar a los 101 secuestrados al infierno de los monstruos terroristas. Y bueno, él se refirió entonces a una resolución borrador que está siendo propuesta por los miembros del Consejo con respecto a un cese al fuego en Gaza. Y para culminar, él dijo: la decisión que está siendo promovida en este Consejo solo fortalece a Hamás y al terrorismo y abandona a los secuestrados. No podemos permitir que las Naciones Unidas aten las manos del Estado de Israel de proteger a sus ciudadanos. Y no vamos a detenernos de pelear hasta que regresemos a todos los hombres y mujeres secuestrados. Y bueno, también creo que hay un bebé que cumplió un año ya. Todos los secuestrados a casa. Creo que tienes ahí una buena noticia, Graciela, con lo del ciudadano argentino y creo que podríamos terminar con una buena noticia. Sí, la noticia es que Luis Ar, argentino israelí, estuvo secuestrado en Gaza 129 días y fue rescatado por las fuerzas de defensa de Israel en un heroico operativo. Sus palabras, dice el artículo, nos llenan el corazón de alegría. Él pudo volver, pero hay aún 101 secuestrados que siguen en Gaza y deben volver a casa. Y entonces en Facebook pasan el video. Pero bueno, Donald, se nos ha acabado el tiempo, nos han quedado un par de temas en el tintero, así que podemos seguir en la próxima. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto, ha sido tan emocionante el programa que no sentí todo el tiempo que nos llevamos. Esperamos que haya sido mucha bendición para nuestra audiencia y Dios mediante, espero que podamos grabar esta misma semana la segunda parte, Graciela. Definitivamente, sí. Todo se está acelerando, así que tenemos que apurarnos antes de que venga el Señor. Amén, amén. Bueno, gracias, Donald. No se olviden de ir a endefensadelafe.org para leer los buenos artículos que tiene ahí publicados. Y recuerden que el Señor puede venir en cualquier momento. No piensen que porque ahora va a haber paz en Estados Unidos las cosas se van a poner más lentas. Al contrario, se están acelerando. Tenemos que mantener la vigilia, seguir esperando en el Señor y no desfallecer. Y para aquellos que todavía no han puesto su fe, este es el momento de la salvación. Para mañana puede ser tarde. Así que gracias, Donald, y Maranata. Gracias. Amén. El Señor, ven Señor Jesús. Amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.